así está todavía de falto de esta virtud. Es la razonabilidad en la argumentación para probar o disprobar las hipótesis. Después del verificacionismo positivista, nos queda el falsacionismo o falibilismo, el cual da una actitud en la que todo se ve como conjeturas y refutaciones. Si las virtudes han vuelto a la epistemología y también a la ética, es más lógico que vuelvan a la pedagogía, a la didáctica. En ella encuentran su lugar más propio, ya que la educación ha sido entendida en muchos momentos de la historia pedagógica como formación de virtudes, precisamente. Esto conlleva una concepción del hombre. Fíjense cómo todos, hasta el hombre de la calle, tiene su filosofía. No nos podemos escapar, buena o mala, pero todos tenemos subyacente una filosofía. Por lo mismo, todo profesor tiene una filosofía de la educación. Y por lo mismo tiene también una antropología filosófica o filosofía del hombre, es decir, su concepción del ser humano. Esto aterriza en una concepción del hombre o antropología filosófica. Uno de los modelos que más ha servido es el del hombre como libre, como capaz de dialogar, de deliberar. Eso es lo que se necesita en hermenéutica. Vean cómo la misma retórica tiene esta concepción antropológica o de filosofía del hombre. Porque si no puedes deliberar, te lo impongo todo. No hay interpretación, no hay hermenéutica. Tampoco hay retórica. Recuerden cómo la retórica, ya como técnica, como ciencia o técnica o arte, surge en Sicilia, en la Magna Grecia, después de la tiranía de los dos. Ya es cuando los retores eran sobre todo sofistas. El sofistes era retórico y abogado, ¿no? Porque como ya había libertad, entonces sí se podía deliberar. Cuando no hay libertad, cuando no hay democracia, no hay deliberación. Únicamente hay un solo argumento. Si ustedes lo conocen, no lo voy a decir. Las virtudes cognoscitivas, principalmente la de la frónesis o prudencia, están orientadas hacia la deliberación, hacia el ejercicio adecuado del juicio. Enseñan al joven a deliberar, forman al hombre juicioso. Fíjense que aquí yo diría, es el objetivo, ya voy concluyendo, de la formación. Y es lo que me enseña una hermenéutica analógica, la formación del juicio. Yo no sé a qué instancias recurrir para que me hagan caso los pedagogos. El objeto de la pedagogía es la formación del juicio. Es lo que se hace al educar, ¿no? Que un médico sea bueno porque tiene buen juicio médico. Se hace buenas hipótesis y buenas argumentaciones para probar su conjetura. La formación del juicio. Juicio, recuerden, en griego se dice krinein, juzgar. De ahí viene crisis, crítica. Enseñamos a los alumnos a ser críticos, a juzgar, a enjuiciar. Claro, después de comprender, porque si no hay comprensión, vana es la crítica, el enjuiciamiento, la crisis. De ahí viene la crisis, la crítica, etc. Es la formación del criterio. Eso es importantísimo. En filosofía, en derecho, en la vida misma, porque sobre todo en la vida se ejercita un juicio prudencial o fronético. Es la formación del juicio lo que hace el educador, la formación del criterio. A mí me impresionan nuestros policías, ¿verdad? Que son sapientísimos, porque para todos usan el criterio. ¿Cuánto me va a morder? Pues ¿cuánto se quiere ahorrar? Pues miren, no, qué poquito criterio. Tenga más criterio, ya tiene uno que añadir un poco más. Pero no se trata de ese criterio, ¿no? Están regañando, señor taxista, quítese de ahí, use el criterio, me encanta, ¿no? Pero no es ese criterio al que me refiero, es el juicio. Educar es formar juicio. Ya no sé a quién decirle. Ya me empiezan a hacer caso, me da gusto, en algunas universidades pedagógicas.
Es la educación analógica, es la formación del juicio. Y es hermenéutica, porque si ustedes recuerdan también, el libro de este gran filósofo de Aristóteles, el Perihermeneias, se traduce como de la interpretación o también del juicio. Es enjuiciar. Kant, en la crítica del juicio, nos hace ver cómo, además de un juicio determinante, que es científico, objetivo, el más difícil, pero el más importante en la vida, es el juicio reflexionante. Ese no tiene conceptos claros, ese no tiene principios firmes, y sin embargo es el que necesitamos para la ética, la estética y la política. Una filósofa genial, Hannah Arendt, hizo la comparación y nos hace ver cómo tiene un escrito precioso sobre esto, cómo el juicio reflexionante de Kant y la frónesis de Aristóteles son lo mismo. Es tener capacidad de enjuiciar, de juzgar. Esa es la formación. A ver si ustedes me hacen caso en eso. Ya también en la madre se me empiezan a atender, ¿no? Hacer caso. Y termino con esto. Hago una síntesis de lo anterior, que voy a resumir muchísimo. De este modo desembocamos en una filosofía de la educación de corte hermenéutico y analógico. De corte hermenéutico, porque se basará en la interacción educativa como un texto que hay que interpretar, que tiene su contexto y su lenguaje, sus códigos. Y de corte analógico también, porque no será una interpretación pretendidamente única, esto es, rígida, unívoca, sino con una apertura aceptable, sin que se nos deslice hacia la desmesurada apertura de una hermenéutica equívoca, el equivocismo, que a veces muchos filósofos postmodernos quieren dar a la interpretación. Ha sido propio de la hermenéutica buscar el sentido, acostumbrada como está a la interpretación de textos. Por eso digo que se puede ver la vida como un texto, como una narración cuyas vicisitudes hay que interpretar, cuyos periplos hay que comprender, para ir entresacando el sentido, incluso para adivinar un sentido global que tiene nuestra existencia. Esto es lo que más hace falta en la educación, que dé sentido, además de referencia, pues está averiguado por la experiencia, que solo sirve un aprendizaje que resulte significativo para el hombre. Muchas gracias. Bueno, una vez presentada la ponencia del doctor y haciendo un ejercicio filosófico de dialogar, ¿quiénes de ustedes quisieran preguntar algo? Por favor, por favor. Háganlo. Buenas días, doctor. Sí, ¿qué tal? Nomás que nada quisiera hacer unas preguntas. Me gustaría primero que ahondara un poquito más en la cuestión de los valores, Sí. en la que ustedes mencionaban en la ponencia que hay que cambiar de los valores a las virtudes. Eso me gustaría muchísimo que ahondara en esa cuestión. Me gustaría muchísimo saber más acerca de ello, desde su punto de vista. Y la segunda, hay una nueva manera de educar, que es la educación a distancia, la educación en base a las TICs. ¿Cómo es que esto influiría en interpretación hermenéutica, en interpretación incluso semiótica de los textos o de los símbolos en la educación? Sí, miren, primero lo primero. Fíjense cómo, no digo que se quite la educación en valores, sino que se puede complementar con la educación en virtudes o para las virtudes, porque son las que ponen en ejercicio los valores. Si usted dice que la justicia es un valor mucho más fuerte, es la virtud de la justicia. ¿Cómo se forman las virtudes? Fíjese que desde la historia se ha dicho siempre, con ejemplo y práctica. ¿Qué es lo que le pasa a uno? Uno va allí en la Facultad de Filosofía y Letras, va uno al Colegio de Letras, y si usted pregunta, ¿qué debo hacer para ser un buen escritor? Se ve decepcionado porque no le van a dar la receta, le van a decir buenos ejemplos y mucho ejercicio. Y en este caso, fíjese cómo el profesor cumple lo que dice Thomas Kuhn en su estructura de las revoluciones científicas, es un paradigma.
Usted es un paradigma para sus alumnos. Más que lo que usted dice, aprenden lo que usted actúa. Otra vez, lo que decíamos de el texto escrito, el texto hablado y el texto actuado. Por que es la acción significativa. Se nos queda más. Yo recuerdo muchas veces de mis profesores de filosofía, ¿verdad? Más lo que hacían y lo que en su vida ejemplificaban que lo que decían en clase. ¿Verdad? Bien. Y la otra, la segunda. ¿Cuándo era la segunda? En base a la que hay una nueva forma de educación. Ah, sí. Mire, hay una cosa importantísima con esto de la educación a distancia. Siempre y cuando no se pierda la transferencia. La transferencia es un fenómeno psicológico que se da casi inevitablemente, ¿verdad? Yo la tengo con ustedes, por eso hasta siento que me absorben, ¿verdad? Y ustedes la sienten conmigo también, ¿verdad? Ya hay esa interacción que es transferencial, ¿verdad? Puede ser buena, puede ser mal. Por eso muchas veces ni siquiera es contra el profesor. A veces tiene usted algún alumno muy rebelde. No se preocupe, ni siquiera es contra usted, es la transferencia, ¿verdad? Es la imagen que usted representa, el paradigma que usted está señalando. Si se pierde esto, entonces sí no va a servir, ¿verdad? Porque la educación tiene que ser viva, personal. Es lo que sentimos con otra persona. Fíjese que a veces preocupa cómo se está perdiendo ante las máquinas el sentido de lo personal, de la persona. A mí me costó mucho, no se imagina, dejar la máquina de escribir y pasar a la computadora, ¿verdad? Y me decía, buenos días, Mauricio. Yo le contestaba. Así, una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, me da preocupación que se pueda perder esa sensibilidad hacia el otro, hacia la otra persona. Si logramos rescatarla, entonces sí va a ser efectiva esa educación. Finalmente le pongo un ejemplo muy sencillo. Fíjese que es lo que funciona en la psicoterapia, la transferencia. Si no hay transferencia, no avanza. Podrá usted pagar todo un año al psicoterapeuta con el que no tiene transferencia y va a seguir igual, ¿verdad? El otro pues seguirá cobrando, pero sin resolver nada. En cambio, cuando se da ese clic, empieza a avanzar. Las dos personas. Empieza a avanzar la persona, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que también ahora quieren dar terapia por computadora, imagínense, ¿no? Es terrible la pérdida ya de la emoción de la persona, ¿no? Yo recuerdo un investigador me pasó un programita que había, ¿verdad? de psicoterapia para la computadora, ¿no? ELISA se llamaba, creo que hasta ya lo quitaron, ¿no? Que uno decía, a ver, ¿qué tienes? La corría uno, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Estoy angustiado. ¿Por qué? Y le contestaba yo, tengo angustia existencial, mira, muy filosófico. Tengo angustia existencial. Se me enojó. Vi Sirius. Sé serio. Pues ya la apagué. No funciona. Tiene que darse esa interacción entre personas, ¿no? Yo me pregunto qué va a pasar, porque cada vez va a ser más masificada la educación, ¿no? Imagínense en filosofía, Sócrates platicaba con sus alumnos. Bueno, ante una clase de 70 alumnos, pues no puedo platicar, ¿verdad? Entonces se empobrece la educación. Gracias, le agradezco mucho su intervención. ¿Alguien más? Sí, bueno, a mí me hace un poquito de ruido esto, me parece genial la idea de la hermenéutica analógica, de la educación analógica. Aquí lo que yo veo es, ya estando en el aula, es difícil llevarla a cabo, ¿no? Porque precisamente por lo que comentaba, doctor, estamos ya tan absortos en la tecnología que es más fácil que le hagan caso al celular que a uno, ¿no? Se pierde esa comunicación. Entonces sí me gustaría que, no sé, que se pudiera decir cómo lograr. Con gusto, miren, y eso que yo consideraba exagerado al gran filósofo Heidegger, porque él fue muy contrario a la técnica. Fíjese que está teniendo razón. Tampoco no nos deshumaniza. Sí, ya hay gente que ya no platica, está pi. Yo tengo un sobrinito.
que es apenas yo creo que como de finales de la secundaria, y platica conmigo así, sí. Me siento como que no me ve, ¿verdad? O no me toma como persona. Entonces, yo creo que hay que evitar esa sí sería una cultura unívoca. Fíjense, ahí sí tiene razón Heidegger, yo sé que exagerado, porque a su discípulo Gadamer, una vez le hicieron una entrevista y me dio mucha risa que le dijo, oiga, ¿por qué su maestro Heidegger era tan adverso con la técnica? No había luz eléctrica en su pueblo, decía. Es que, claro, están hablando de los años 20, ¿no? Pero fíjense que preocupa, porque Heidegger lo dijo muy claro, la técnica va a deshumanizar. Entonces yo creo que ahí tenemos también una asignatura pendiente. Fíjense cómo, no quise entrar, porque también es otro, y se está trabajando en la actualidad. He estado en algún simposio en España sobre ello, la educación de los sentimientos. Nunca le hemos hecho caso. Siempre, no, me toca el cerebro, ¿no? Te tengo que formar tu cabezota. Y tus emociones me valen, eso ya tú, ¿no? No, fíjense cómo están presentes en el habla. Pues por eso me da preocupación tanta técnica, porque la técnica a veces la usa